Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero placer realmente podernos volver a encontrar para poder incidir modestamente en la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder incidir de alguna manera en la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos, de tal manera que se conviertan en personas extraordinarias. Yo considero que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegar a ser un gran profesional, una gran ingeniera, un gran ingeniero forestal. Así que vamos a dar inicio de inmediato a las actividades académicas, para lo cual les pido por favor que tengan la bondad de encender sus camaritas y contestar a la lista, ¿no? Bien, señoritas y señores. Alvarado Berta. Alvarado. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Berta? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Armijo Jefferson. Armijo Jefferson. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Jefferson? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Benítez Juan. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Juan? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Bermeo Jessica. Bermeo Jessica. Bermeo Jessica. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Jessica? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Presente, ingeniero. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Cartuche Juan Carlos. Presente, ingeniero. Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Castillo Erika. Castillo. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Erika? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Córdoba Jason. Crespo. Ingeniero, buenos días. Disculpe, el compañero Jason decía que no podía entrar, pero Bien. que ya está intentando igual. Perfecto. El Crespo compañero Luis. Alexis. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Cueva Cristian. Cueva Cristian. Espinosa Susana. Espinosa. Buen día, Inge, presente. Sonita, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenos días. Faikán Edwin. Faikán Edwin. Fajardo Natalia. Fajardo Natalia. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Natalia? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Guamán Jenny. Guamán Jenny. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimada Jenny? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Jaramillo Allison. Jaramillo Allison. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimada Allison? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Jumbo Jefferson. Presente, ingeniero. Buenos días. Jefferson, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Masache Yulisa. Masache Yulisa. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo está, mi días. estimada Yulisa? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Morales Jan. Morales Jan. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Moreno Carlos. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Morocho Brian. Morocho Presente, buenos Brian. días. ¿Cómo está, mi estimado Brian? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Ordóñez Rosa. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Rosa? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Ortega Oscar. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Oscar? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Patiño Jocelyn. Patiño Jocelyn. Patiño Jocelyn. Pérez Joana. Pérez Joana. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi Presente. señorita? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Pinta Gabriela. Pinta Gabriela. Buenos días, ¿Cómo ingeniero. está, mi estimada Gaby? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Poma Carlos. Poma Presente, Carlos. ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Quispe Juan. Quispe Juan. Presente, ingeniero. Buenos días. Juan, buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Rengel Alexis. Él me decía, Leslie. Alexis. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Rogel Natalie. Presente. ¿Cómo está, mi estimada Leslie? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenido. Sarango Daisy. Sarango Presente, Daisy. ingeniero. ¿Cómo Buenos está, mi días. estimada Daisy? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Felicitaciones. Fue la primera que llegó a la U. Troya Jackson. Troya Presente, Jackson. ingeniero. ¿Cómo está, mi señor Jackson? Buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Ulloa Lilian. Ulloa Lilian. Buenos días, ingeniero. Presente. Lilian, buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Ulloa Evelyn. Ulloa Evelyn. Buenos Ulloa. días, ingeniero. Presente. ¿Cómo está, mi señora Evelyn? Buenos días. Qué gusto saludarla. Bienvenida. Vázquez Joy. Vázquez Joy.
Vázquez Joy. Y finalmente, Vera Yoselin. Vera Yoselin. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, Presente. Vera Yoselin? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. A ver, repetimos tal vez. Cartuche Carla. Cartuche Carla. Yo, ingeniero, disculpara, tuve un problema con el internet. Ya. ¿Cómo está, Carlita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. ¿Cómo está, ingeniero? Cueva Cristian. Cueva Cristian. Faikan Edwin. Faikan. Buenos días, ingeniero. Presente. Edwin, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Patiño Jocelyn. Inge, la compañera Patiño está intentando entrar. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Y finalmente, Vázquez Joy. Vázquez Joy. Entonces faltarían solo Cueva y Vázquez Joy. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo está Joy? ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, faltaría solo entonces Cristian. Cristian, entonces por favor, Cristian, que se manifieste para de esa manera no perjudicarle la práctica, ¿no? Bien, una vez más, pues la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Miren, ya estamos prácticamente en la recta final del ciclo académico y por ende, pues fíjense, ustedes ya serían promovidos al 9º ciclo. Miren cómo pasa el tiempo. Yo siempre digo que las cosas en la vida son circunstanciales porque llegan, suceden y pasan. Fíjense, es decir, prácticamente el tiempo es inexorable, es como el agua que baja bajo un puente. Uno definitivamente nunca puede volverse a empatar, nunca puede volverse a bañar con la misma agua, porque definitivamente pues el tiempo que pasa no regresa. Fíjense cómo ha pasado el tiempo, ya estamos prácticamente en las postrimerías de este ciclo académico, ¿no? Bien, vamos a revisar la planificación académica de la asignatura, para de esa manera pues entonces ir cumpliendo con las actividades académicas que habíamos previsto en el encuadre, en el sílabo, ¿no? El día de hoy yo voy a continuar con la profundización de algunos temas relacionados con las políticas ambientales, de tal manera de brindar los fundamentos teóricos necesarios para que vayan fundamentando la política, pero sobre todo también para completar los contenidos que están contenidos dentro del sílabo, ¿no? De igual manera, pues está previsto trabajar en la política. No se olviden, por favor, de ir trabajando la ponencia de la política. Recuerden que en un panel foro hay dos momentos súper importantes. El primer momento, que es la parte académica, que lo constituye la ponencia que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal, a un evento académico. Esa ponencia tiene que ser de calidad, tiene que ser una ponencia realmente de excelencia académica, como somos nosotros. Nosotros somos académicos porque estamos cursando la universidad, entonces tiene que ser excelente. Y la segunda parte, la parte en cambio ya organizacional, la parte de la operatividad del foro, ¿no es cierto? No sé, Gaby, ya les hizo llegar a los compañeros el instructivo a cada grupo. Gaby. Sí. Ya, muchísimas gracias, Gaby. Entonces, la entrega del instructivo que les ha hecho llegar Gaby constituye la carta de invitación, ¿no? Para poder presentarse entonces a participar en el evento académico, ¿no? Entonces vayamos trabajando en las políticas de tal manera que vayamos estructurando entonces esa ponencia que la vayamos a presentar entonces en el evento académico que se va a desarrollar, como es el panel foro. Recuerden que a excepción de los compañeros que están considerados para poder trabajar en la parte logística del panel foro, los demás cualquiera puede ser panelista y por lo tanto tienen que hacer una muy buena presentación en PowerPoint, cumpliendo con todas las 14 reglas que habíamos señalado y luego utilizando la presentación. No se trata de leer textualmente, sino que hay que irse preparando para lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis. Recuerden que ustedes prácticamente ya están en 9º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. Para mí están en 9º ciclo y en 9º ciclo pues tienen que preparar su proyecto de investigación de tesis y esta es la oportunidad para irse ejercitando de cómo preparar, de cómo presentar un proyecto de investigación. Entonces, las exposiciones que hagamos, por favor, hagámoslo en esa línea, en esa tendencia de hacer exposiciones que sean perfectas. Y justamente el día de hoy se está graduando un ingeniero forestal. Despuésito tengo un grado con él. Y prácticamente, pues ahí es cuando uno ya tiene que llevar el agua a su molino. Es decir, ya comienza uno a responder por las propias obligaciones. Ya comienza uno a tener intereses de carácter personal. Ya no está el compañero, la compañera que me está ayudando, que me está auxiliando, sino que yo tengo que valerme por mis propios medios. Ayer conversaba con los chicos de 9º ciclo. Ellos prácticamente, fíjense, ya están en 10º. Y algunos me comentaban de que tienen un poco de sentimientos encontrados, que por un lado, el hecho de llegar a 10º significa que ya se van de la carrera. Y cuando uno se va de la carrera, definitivamente ahí es cuando tiene que comenzar a vérselas por sí solo, comienza a tomar decisiones. Yo siempre digo que la diferencia que existe
entre el estudiante y un profesional es de que la vida estudiantil a uno todavía no le tocan tomar decisiones que sean trascendentales, que vayan a mover o que realmente le permitan trastocar cosas, le permitan modificar, le permitan ascender laboralmente, mejorar salarialmente incluso. La vida profesional toca tomar decisiones, decisiones que a veces trastocan, que son estructuras, decisiones que tienen que ver con su crecimiento laboral, que tienen que ver con su crecimiento salarial. Entonces, miren, la etapa de estudiantes prácticamente es para poderse ejercitar. Y por lo que siempre digo a ustedes que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Es decir, recuerden que decíamos que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y ahora están ustedes en esa etapa de poder estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Yo les había señalado a ustedes de que para poder ser un buen estudiante, primero hay que prestar atención. No se olviden lo que decía Henry Ford, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Decía, cada cual se mueve por sus intereses personales. La segunda es la comprensión, es decir, para poder comprender, para poder interiorizar, para poder luego aplicar en la vida profesional. Y eso va de la mano de dos cuestiones totalmente actitudinales, que es la parte motivacional y que es la parte de la emoción, que es de fundamental importancia. Nunca debemos perder esa capacidad de motivarnos, de emocionarnos de las cosas pequeñas, de las cosas grandes que tiene la vida. Entonces, tratemos de presentar de la mejor manera la ponencia. No sé si, ¿cuál era el compañero o compañera que tiene que hacer la paletita, por favor? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, Inge. Yo. A ver, pues, Juanita, entonces haráme una paletita, indicarámela cuando ya la tenga, para ver, digamos, cómo está, según eso, pero tiene que ser letras grandes, en color bien vivo, color rojo puede ser, y usted tiene que decirles a viva voz, ¿sí? ¿Cuál era la persona, en cambio, que se iba a encargar de tomar las fotografías y todo eso? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, ¿quién era? Yo, ingeniero. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, Carla. Ya, Carla, muy bien. Entonces hay que tomar buenas fotografías para poder tener evidencias del evento académico, ¿no? La próxima semana, pues ustedes saben que es martes de carnaval, no hay clase, y ahí nos veríamos la siguiente. Entonces, para seguir profundizando en este tipo de actividades que vamos a tener de cara a poder presentar de la mejor manera la política. A ver, el grupo 1 ya tiene la política, están trabajando en la política, el grupo 1. Grupo 1, a ver. Quiero saber si el grupo 1 ya está trabajando en la política. Grupo 1. Sí. Ya tienen más o menos empezado a trabajar ya. Grupo 1. Sí, estábamos quedando de acuerdo en el tema que vamos a trabajar la política. Grupo 2. Grupo 2. ¿Cómo están en la estructuración el grupo 2 de la política? Buenos días, ingeniero. Nosotros pues vamos bien, ya tenemos el tema y estamos haciendo una revisión de otras políticas de otros países para más o menos podernos encaminar y poder entender cómo poder enfocar bien y que no tenga vacíos legales. Excelente, Alison. Muy bien. Siempre uno tiene que valerse del contexto, es decir, de análisis realmente un poco de antecedentes. Muy bien, me parece que muy bien están empezando el grupo número 2. Grupo número 3, ¿cómo están en la política? El grupo número 3, ¿cómo están en la política? Ingeniero, ya estamos más o menos planteando lo que es el área de la política. Ajá. Y el tema, y también buscando información de la situación actual sobre la política que queremos implementar. Muy bien, gracias, Brian. Perfecto, muy bien, los felicito también. Grupo número 3, grupo número 4, perdón, grupo número 4. ¿Cómo está el grupo número 4 en la política? ¿No vio la... Sí, ingeniero, también así mismo estamos como los compañeros, tenemos más o menos una orientación para lo que nos queremos enfocar. Ya estamos definiendo el tema. Muy bien, gracias, Leslie. Grupo número 5. Grupo número 5. ¿Cómo estamos en la estructuración de la política? El grupo número 5. Sí, ingeniero, igualmente ya tenemos el tema y estamos buscando información. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces los felicito a todos, no se olviden de ir trabajando. Recuerden, todas las clases que yo doy están grabadas en la plataforma. De repente quieren tener alguna idea respecto a cómo se redactan, qué sé yo, la visión, cómo se redactan realmente las diferentes políticas. Por favor, revisen ahí que ahí están todas las presentaciones, ¿no? Fíjense que no hay que confundir la política con la politiquería, ¿no? Fíjense que en estos días hemos escuchado una cantidad de cosas que yo diría que caen en el plano de la politiquería, ¿no? La política es el acto de servicio. La política realmente en el país posiblemente ha fallado porque no tenemos políticas de largo aliento. Siempre estamos escuchando de que no hay políticas de Estado. A veces tenemos solo políticas de gobierno. La política de gobierno, inicia un gobierno, termina el gobierno y se acaban las políticas. Lo ideal es tener políticas de Estado.
Y justamente nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales, en un momento determinado puede ser que sí estemos encaminados a poder contribuir en la elaboración de una política, en la elaboración de una estrategia, en la elaboración de una ordenanza, en la elaboración de una normativa. Y por lo tanto debemos tener el conocimiento de causa necesario para poder trabajar en la estructuración de esa política. Y justamente entonces el día de hoy vamos a iniciar la clase hablando y dando nuevos insumos para poder estructurar la política, porque es de fundamental importancia, como decía Alison con muchísima propiedad, fundamentarse, ¿no? Es decir, tener antecedentes. Y justamente lo que estamos dando a lo largo de estas clases es tratar de dar antecedentes, dar fundamentos para de esa manera entonces poder estructurar de mejor manera nuestra política. Voy a iniciar con unas imágenes que ustedes quisieran que me ayuden a interpretarlas. ¿Qué es lo que dicen las imágenes que les voy a poner a consideración de ustedes de primera mano, de primera vista? ¿Me confirman por si están viendo la pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Ya, muchísimas gracias. Entonces, me van a decir ustedes, si ustedes observan aquello, me gustaría realmente que me digan rápidamente, ¿qué a ustedes se les viene a la mente si ustedes observan aquello? Una estrategia. Una estrategia, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Una planificación. Una planificación, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? A ver, ¿qué más se les viene a la mente? Yo dije como las reglas del juego. Las reglas del juego, muy bien, armando una jugada, ¿no es cierto? Y si vemos otras, a ver, y si vemos esto. A ver, los demás que no han participado, si ven esa imagen, ¿qué se les viene? Lo primero que se les viene hacia la mente. Lo primero. Construcción. Construcción puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué están haciendo, señores, ahí? ¿O qué muestran esas imágenes? A ver. Trabajo en equipo. Trabajando en equipo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Organización. ¿Qué más? Organización. Planificación. Es un rompecabezas, ¿no es cierto? Están planificando una estrategia. Dicen que en toda actividad humana, si no se tiene una buena estrategia, no se puede lograr un fin. Recuerden ustedes que en la clase anterior habíamos dicho de que una política es el fin al que queremos llegar. Pero para poder llegar a estructurar una política, necesitamos contar con una estrategia. Yo creo que en todas las actividades del convivir humano, necesitamos que las personas tengan una estrategia. Algunos dicen, sabes que yo tengo una estrategia para poder aprobar este ciclo. O yo tengo una estrategia para llegar tarde a la casa. O yo tengo una estrategia para hacer las cosas de esta manera. O yo tengo incluso una estrategia para tener un acercamiento con una persona que me gusta, ¿no? Es decir, en la vida siempre debemos estar rodeados de una estrategia. Porque en función de una estrategia podemos lograr un fin. Vamos a ver entonces el día de hoy, vamos a dar algunos elementos conceptuales de lo que constituye algo que los forestales no podemos dejar de conocer. Así como habíamos señalado que es de fundamental importancia conocer, qué sé yo, la Convención de Diversidad Biológica. ¿Me confirman? ¿Están observando la pantalla? Sí, ingeniero. Vamos a ver el día de hoy lo que constituyen las políticas y la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador. A mí siempre me gusta realmente poner la línea base. A mí siempre me gusta dar a los estudiantes la fundamentación teórica necesaria para poder entender los contenidos. Entonces vamos a empezar desde la base. Vamos a empezar definiendo lo que es una estrategia. En las clases anteriores habíamos definido lo que era una política, ¿no? Y decíamos que la política, en definitiva, es la que nos permite conducir a un fin determinado. Desde el punto de vista de la estrategia, fíjense, este término estrategia es un término que está íntimamente relacionado con el término militar. Está íntimamente relacionado con el campo militar. Generalmente decimos que una estrategia es un conjunto de acciones. Es un conjunto de acciones planificadas de manera sistemática que se estructuran en el tiempo y en el espacio para poder lograr un fin, para poder lograr un determinado objetivo. Entonces, la estrategia es un conjunto de acciones debidamente planificadas, de manera sistemática, de manera ordenada, para poder lograr un fin. Y yo les decía que la estrategia es un término que está íntimamente relacionado al mundo militar. Fíjense, está íntimamente relacionado a los militares. Y justamente la estrategia proviene del griego que dice estrategos.
Y estrategos en griego significa general. Por eso entonces la estrategia está íntimamente relacionada con el campo militar. ¿Qué más elementos tenemos entonces desde esta perspectiva? Si la estrategia está relacionada con el campo militar, generalmente tiene mucho que ver con uno de los grandes libros, con uno de los clásicos de la literatura, que es El arte de la guerra, que fue escrito por Sun Tzu. Si alguien por favor tiene la curiosidad de leer o tiene el hábito de leer, les recomiendo que lean El arte de la guerra. Este libro prácticamente fue reeditado en el año 1963, pero se dice que fue escrito antes de la era cristiana, 500 años antes de la era cristiana. Y en este libro definitivamente lo que se establece que desde el punto de vista militar, generalmente las estrategias constituyen una ciencia y un arte que utilizan los militares para poder realizar la planificación y la conducción de diferentes operaciones cuando están dentro del combate militar. Entonces, fíjense, la estrategia desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de la génesis de la palabra, tiene que ver con el mundo de los militares, porque estrategia viene del griego strategus, que quiere decir general. Y desde el punto de vista del libro, del arte de la guerra, dice que la estrategia es una ciencia y es un arte del mando militar. Generalmente los militares se mueven mucho por estrategias, se mueven muchos por ese don de mando que tienen. En el mundo militar generalmente existe mucho la estratificación en función del mando, es decir, siempre están, qué sé yo, desde los más antiguos, generales, coroneles, teniente coronel, capitán, para abajo, hasta el conscripto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el cuartel, generalmente pues existe un mando militar. Es decir, eso se conoce con el nombre del órgano regular, ¿verdad? Órgano regular. Y en todas las instituciones existe un órgano regular. Por ejemplo, si revisamos el órgano regular de la Universidad Nacional de Loja, ¿quién me dice cuál será el máximo órgano de la Universidad Nacional de Loja? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice cuál será el máximo órgano o qué sé yo, el máximo organismo de estructuración desde el punto de vista del mando, de la organización del mando? ¿Cuál será el máximo organismo en la Universidad Nacional de Loja? A ver. A ver. ¿El rector? A ver, fíjense. El CES, ingeniero. ¿Ah? El CES. No, en la Universidad Nacional de Loja nomás. En la Universidad Nacional de Loja, a ver. El rector. Fíjense que no es el rector. Fíjense que es importantísimo conocer entonces este mando, este órgano regular. Por eso cuando uno va a una institución, lo primero que hay que enterarse es cuál es el órgano regular de la institución. Ustedes algún rato van a trabajar en agua, Ministerio del Ambiente. Es importante saber cómo es el órgano regular. Es decir, cuál es la máxima autoridad. En la Universidad Nacional de Loja, la máxima autoridad es el OCAS, que es el organismo colegiado académico superior. Ese es el máximo organismo. Está por arriba de todas las autoridades. Y luego está el señor rector, la señora vicerrectora y todas las autoridades hacia abajo, ¿no es cierto? Pues lo que yo siempre digo, nosotros somos soldaditos, fíjense. Qué bien usado ese término desde el punto de vista militar. Nosotros somos soldaditos porque estamos en la última parte de esa pirámide del mando. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia permite la planificación, permite la conducción de actividades. Desde esa perspectiva, y hemos puesto la línea base de lo que constituyen las estrategias, ahora veamos los antecedentes para poder establecer la Estrategia Nacional de Biodiversidad. ¿Qué hizo el Ecuador? ¿Qué hizo a través del Ministerio del Ambiente para poder establecer la Estrategia Nacional de Biodiversidad? Con muchísima propiedad, Alison decía, ingeniero, estamos revisando políticas similares. Estamos revisando antecedentes, decían los otros compañeros. Brian decía, ingeniero, estamos revisando antecedentes. Estamos revisando información secundaria. Cuando a ustedes en su momento en la vida profesional les toque estructurar una política o una estrategia, hay que partir de información previa. Entonces vamos a ver cuáles son los antecedentes que es necesario considerar para poder elaborar la estrategia. Primero, ¿qué características generales tiene el Ecuador? El Ecuador tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados, forma parte de los 17 países mega biodiversos, con apenas el 0,2% de la superficie a nivel mundial. Por eso algunos generalmente dicen que tiene la mayor cantidad de biodiversidad por unidad de superficie y que en función de su territorio, en función de su extensión, debería ocupar el primer lugar dentro de los 17 países megadiversos. Entonces,
estamos buscando antecedentes. El ingeniero forestal busca antecedentes, busca realmente referentes para poder establecer la Estrategia Nacional de Biodiversidad. ¿Quiénes buscaron esta información? Los ingenieros forestales que están trabajando en el Ministerio del Ambiente. Es necesario conocer Galápagos y conocer el altísimo nivel de endemismo que tiene. Y en función de eso, establecer las diferentes prioridades de conservación. ¿Qué más es importante conocer? Que el Ecuador realmente tiene la mayor densidad poblacional en el orden de 48 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero así como tiene la altísima tasa de biodiversidad y forma parte de los 17 países mega biodiversos, también tiene una de las más altas tasas de deforestación, alrededor del 2,3% anual. Esto depende mucho de la fuente. Si realmente lo dice el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente dice que la tasa de deforestación va de 70.000 a 80.000 hectáreas. En cambio, otras instituciones dicen que si consideramos cifras que no son oficiales, es decir, la madera que sale de manera clandestina, incluso es una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica. Otra característica que se sirvió para poder estructurar la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador es considerar que en el Ecuador existen dos grandes hotspots. Hotspots, es decir, que son las zonas de altísima biodiversidad que están contenidas en los Andes tropicales y en la parte del noroccidente, en el Chocó, en Esmeraldas. Es decir, fíjense, Esmeraldas, a pesar de haber sufrido una terrible presión antrópica, sin embargo, todavía es considerado como un hotspot porque almacena una gran cantidad de biodiversidad. Con esas características, entonces, estamos generando los antecedentes. Estamos realmente generando la línea base para poder estructurar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Es importante también referirnos que dentro de la biodiversidad, básicamente cuando nació el río en el año 1992, se decía que la biodiversidad no solo estaba contenida por la flora y la fauna, que la biodiversidad estaba constituida por la diversidad de organismos vivos contenidos en los genes, contenidos en las especies, contenidos en los ecosistemas y hoy en día también en el cuarto componente que son los saberes étnico-culturales. Y justamente la Estrategia Nacional de Biodiversidad le da una importancia significativa, meridiana, a los saberes étnico-culturales. Recuerden ustedes que cuando nace realmente el concepto de sustentabilidad, todavía prácticamente no se acuñaba la cuestión de los saberes étnico-culturales. Sin embargo, en la clase anterior que habíamos revisado, en cambio, la Estrategia Nacional, la Convención de Diversidad Biológica, veíamos claramente que desde el punto de vista de la biodiversidad, los saberes étnico-culturales resaltan y son de fundamental importancia y eso ha significado que los estados generalmente consideren dentro de la biodiversidad la cultura, los saberes étnico-culturales. ¿Por qué? Porque las diferentes culturas, en función de su conocimiento, en función de su experticia, controlan, aprovechan, usan la biodiversidad de diferente manera. Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, ¿qué es para ti, Víctor Hugo, la ayahuasca? Yo les diría, bueno, para mí la ayahuasca no me dice mucho, ¿no? Pero si me preguntan qué es el arroz, para el arroz, pues es la base alimenticia. Pero si le preguntan, en cambio, a un nativo, posiblemente del Oriente, para él el arroz no le diga nada. Pero para él realmente la ayahuasca sea una planta súper importante. Porque desde el punto de vista cultural, las culturas nos conectamos de manera diferente con la biodiversidad. También es importante conocer la diversidad biológica con la que cuenta el Ecuador. En lo que tiene que ver con los países, decíamos los 17 países megadiversos, el Ecuador debería formar el número 1 dentro de la lista porque con tan solo el 0,2% de la superficie de los 17 países megadiversos, en cuestión de anfibios representa del 26 a 23 especies que están en riesgo de extinción desde el año 2000. Tiene la mayor cantidad de aves, algunas de ellas extintas, 14 especies amenazadas, 16 especies en peligro, 47 especies en peligro crítico y 98 especies que son de carácter vulnerable. En lo que tiene que ver con mamíferos, 6 especies extintas, entre ellos roedores endémicos de Galápagos, 43 especies amenazadas, 10 especies en peligro crítico y 10 especies en peligro, 28 especies son vulnerables. Es decir, miren, el Ecuador entonces estamos dando los fundamentos, estamos dando realmente los argumentos desde el punto de vista técnico para poder estructurar esta Estrategia Nacional de Biodiversidad. Dispone de 45 tipos de vegetación, especialmente vegetación vascular,
es decir, vegetación terrestre, que generalmente se encuentra contenido en los diferentes ecosistemas terrestres, 17 tipos de humedales que están amparados por Ramsar. Decíamos que Ramsar es la organización de las Naciones Unidas que conserva, que protege, que preserva particularmente los pantanos y los humedales. 32 ecosistemas y hábitats asociados a, qué sé yo, a ecosistemas marinos y costeros. Y lógicamente en el Ecuador existe una máxima prioridad por la conservación. Fíjense que desde el punto de vista, en este caso de la conservación, desde el punto de vista de este tipo de políticas que tiene el Ecuador, eso es positivo para nosotros como ingenieros e ingenieras forestales, porque significa que tenemos sustentabilidad en nuestro trabajo. Determinar que el Ecuador le da una máxima prioridad a la conservación es súper importante desde el punto de vista profesional. Es súper importante desde el punto de vista de la defensa profesional como ingenieros e ingenieras forestales. Yo les decía a los estudiantes de primer ciclo de que están en la carrera correcta. Prácticamente forestal es una carrera que tiene un gran potencial desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Veamos algunos registros de biodiversidad en el Ecuador. De acuerdo realmente al número actual de especies por taxones reportados a nivel global y a nivel del Ecuador, por ejemplo, veamos solo lo que tiene que ver con plantas vasculares, ¿no? Plantas vasculares a nivel global se dice que existen alrededor de 320,000. En el Ecuador encontramos 18,000, que representa el 5,7%. Fíjense, es decir, a nivel planetario, a nivel global, el 5,7% de las especies vasculares están en el Ecuador. Estamos dando los fundamentos, estamos dando los justificativos por qué el Ministerio del Ambiente entonces decidió establecer la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En lo que tiene que ver con la comparación del estado de conservación de las especies de plantas endémicas amenazadas en el Ecuador, lamentablemente esta es la otra cara de la moneda. Si nosotros comparamos el año 2000 al año 2010, generalmente se han ido incrementando especies que están dentro de las diferentes categorías que plantea el libro rojo, en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Por ejemplo, en el 2000 había 1,850 especies que significaban 62,28. En el 2010 ya muchas de esas especies desaparecieron. Es decir, muchas de esas especies realmente se extinguieron de los ecosistemas. Miren, por eso existe prácticamente un contrasentido. Por un lado tenemos una riquísima biodiversidad, pero por otro lado tenemos una cantidad de actividades antrópicas que contribuyen cada vez a que exista una erosión genética. Otros datos en lo que tiene que ver con vertebrados amenazados en el Ecuador y que están tanto en el libro rojo como en las listas rojas. Por ejemplo, tenemos el caso de los anfibios. ¿En qué categorías? En las diferentes categorías de amenaza, en peligro crítico, vulnerable, en peligro, y realmente el porcentaje respecto al total nacional es bastante elevado, 29%. Es decir, a pesar de tener una gran cantidad de vertebrados, sin embargo, si no tomamos en cuenta medidas conducentes que permitan a la conservación, que permitan la preservación, muchas de esas especies lamentablemente se estarían extinguiendo para siempre del ecosistema, incluso algunas de ellas sin siquiera haberlas conocido, sin siquiera haber conocido cuáles eran sus propiedades, qué sé yo, curativas, sus propiedades farmacológicas, que podrían haber sido utilizadas para salvar diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuál es el estado de conservación de los grupos taxonómicos en el Ecuador? Veamos solo las plantas realmente, que es lo que más nos interesa. Dentro de las categorías de amenaza, mire, en lo que tiene que ver con la categoría de amenaza, por ejemplo, en las plantas en estado crítico, en peligro crítico, 353 especies, en peligro 1,071 y en estado vulnerable 2,080. Eso representa aproximadamente un número de especies bajo alguna categoría de amenaza. Tenemos alrededor de 3,504 especies. Y total de especies registradas a nivel nacional, 18,000 especies. Es decir, un porcentaje en lo que tiene que ver con plantas del 19,3%. Es decir, fíjense, casi rodea el 20% de plantas vasculares, de plantas realmente superiores que estarían en alguna categoría de amenaza dentro del libro rojo o dentro de la lista roja de plantas que pueden perderse definitivamente en el ecosistema. ¿Por qué más decimos realmente que somos países mega biodiversos? Ocupamos el 4º lugar a nivel del mundo en aves. Fíjense, el Podocarpus, por ejemplo, representa la mayor cantidad de aves que tenemos. Por eso algunos dicen que el Podocarpus es el jardín botánico de América. Hay muchos investigadores que vienen única y exclusivamente para poder hacer avistamiento de aves.
para poder grabar sonidos de aves y luego ponerlos en efectos especiales de películas, de celulares. En anfibios ocupamos el 3er lugar en el mundo. En reptiles el 8º lugar y en mamíferos el 6º lugar en el mundo. Es decir, miren, esa es la razón por la cual el Ministerio del Ambiente decidió estructurar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y para ello fueron generando diferentes políticas para poder contribuir a la conservación, al manejo, a la preservación de los diferentes elementos de la biodiversidad. Pero tanta belleza no es cierto. Yo por eso siempre digo, ya, ¿por qué será que en la vida siempre hay un pero? Cuando las cosas están yendo de la mejor manera, a pesar de ser un país mega biodiverso, a pesar de tener la mayor biodiversidad a nivel mundial, decíamos que incluso podía ocupar el primer lugar de la lista en función de la superficie, con tan solo el 0,2%, fíjense, aporta con el 0,2% de los 17 países megadiversos. Sin embargo, existe una cantidad de actividades, de factores de carácter antrópico que amenazan a la biodiversidad. ¿Cuáles son esas actividades? Y fíjense, lamentablemente casi todas están directamente relacionadas con los fenómenos antropogénicos. Deforestación, ¿no? Ya habíamos señalado que posiblemente el Ecuador tenga una de las más altas tasas de deforestación a nivel mundial, lo que genera, qué sé yo, alteración, fragmentación de ecosistemas, destrucción de hábitats, porque ustedes conocen más que mí de que definitivamente con la deforestación no solo se va la madera, sino que se pierde el hábitat, se pierde el hogar de muchas especies, de flora, de fauna. Incluso hay un investigador que dice que generalmente con la madera, con las trozas que generalmente se exportan a otros países, no solo se va la madera, ahí también se va el agua, se van los nutrientes, se van los macro, los micronutrientes, los compuestos orgánicos, es decir, prácticamente se queda destruido el hábitat y el ecosistema. Otra actividad de carácter antropogénico, la sobreexplotación de los recursos, de la flora, de la fauna silvestre, de los recursos pesqueros. Miren, cada vez se va disminuyendo la superficie del manglar para dar paso, qué sé yo, a las grandes camaroneras. Es decir, cada vez existe una sobreexplotación de los recursos. ¿Y qué decir de la minería? Fíjense, incluso dentro del mismo Yasuní existe el bloque ITT. ¿Qué quería decir ITT? ¿Se acuerdan qué quería decir ITT? ¿Se acuerdan? Ah, me acuerdo qué quería decir ITT. ¿Qué quería decir ITT? A ver. Sí, ingeniero, son el nombre de las 3 comunidades y me preguntan Ixipingo, Tamboco y Tiputini. Ixipingo, Tambococha, Tiputini, ¿no es cierto? Es una sobreexplotación del bosque para poder aprovechar. Y no nos vayamos muy lejos, ¿no es cierto? Aquí en Zamora nomás, aquí en Loja nomás, lo que está pasando en Saraguro. Contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire. Y todo realmente orientado, todo direccionado desde la parte antrópica. Factores sociales, factores económicos, crecimiento de las ciudades, ampliación de la frontera agrícola, incremento de la colonización, es decir, directamente relacionados a factores sociales, a factores económicos. Todo el mundo quiere tener un lote, todo el mundo quiere tener una casa, y eso significa que cada vez se incrementan más las urbanizaciones y por ende la destrucción de la biodiversidad. Otro grave problema, la introducción de especies exóticas que ponen en peligro, debido a sus propiedades, qué sé yo, alelopáticas, básicamente a la biodiversidad nativa. Esto tiene mayor incidencia especialmente en los ecosistemas frágiles, en ecosistemas nativos, en ecosistemas endémicos, como por ejemplo hablemos de bosque seco o hablemos de Galápagos, en donde definitivamente especies que posiblemente acá son muy difíciles de cultivar, que son muy difíciles de criar, se convierten realmente en verdaderas plagas, en verdaderas amenazas para la biodiversidad nativa. Por ejemplo, miren, en Galápagos, yo en mi vida me voy a volver a encontrar con un bosque de guayaba. Yo me acuerdo que yo hacía la tesis en la parte alta de la isla San Cristóbal, en el Cerro El Junco, que estaba a 630 metros sobre el nivel del mar. Y adentrándonos un poquito al Cerro El Junco, nos encontrábamos con bosques interminables de guayaba, bosques de naranja, bosques de limón. Es decir, se constituyen plantas que normalmente acá son difíciles de poderlas cultivar, se constituyen en verdaderas plagas. ¿Qué decir de otro tipo de animales? El caso de chanchos, chivos, qué sé yo, perros, gatos, que se constituyen en verdaderas plagas. Es decir, este tipo de factores amenazan a la biodiversidad, pero es de fundamental importancia conocerlas también para poder estructurar las políticas y las estrategias para poder conservar la biodiversidad. ¿Cuáles son los instrumentos en los que se basa la Estrategia Nacional de Biodiversidad? Primero, fíjense, esto es de fundamental importancia resaltarlo.
Para el Estado ecuatoriano, la conservación y el manejo de la biodiversidad es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Fíjense qué interesante aquello, ¿verdad? Esto es muy interesante desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista de la preservación de nuestra biodiversidad. Pero es tan importante también desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista clasista, desde el punto de vista como futuros ingenieros e ingenieras forestales, porque significa que ahí va a estar el trabajo para nosotros. Es decir, en el Estado ecuatoriano, la conservación y la preservación es una política de Estado. Es decir, forma parte de los diferentes elementos que el Estado ha considerado. Y por ende, el presidente de la República, que es la máxima autoridad a nivel nacional, es quien define las políticas en materia de conservación. ¿Y a través de qué lo hace? Lo hace justamente a través de la autoridad ambiental a nivel nacional, que hoy en día se conoce con el nombre del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. Es decir, que el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, a través de las diferentes políticas, está cumpliendo con la ejecución de las políticas que manda el Estado ecuatoriano, que manda el presidente del Ecuador. Es decir, el Ministerio del Ambiente es el responsable del desarrollo y la ejecución de la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador. Yo sé que algún momento ustedes van a trabajar en el Ministerio del Ambiente. Algún momento ustedes se van a incorporar a trabajar en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Entonces, el presidente de la República utiliza realmente como un instrumento de ejecución, como un organismo operativo al Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador para que sea el responsable directo del desarrollo y de la ejecución de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Esa es la razón por la cual el Ministerio del Ambiente tiene implementados, qué sé yo, de manera directa o en convenio con organismos seccionales autónomos, con juntas parroquiales, con universidades, diferentes proyectos que apuntan hacia la conservación de la biodiversidad. Para de esa manera entonces poner en marcha la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Tiene muchos convenios con ONGs, qué sé yo, que privilegian la conservación de la biodiversidad. En buena hora realmente que para nosotros los forestales, entonces la conservación y el manejo de la biodiversidad sea una responsabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la visión y las políticas y los principios básicos que tiene la estrategia? Van a ver ustedes realmente cómo se redacta incluso una visión, para que puedan redactar la visión de su política. Y vamos a dar algunos ejemplos de cómo se redactan también las políticas que están incluidas dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. La visión generalmente que se tenía planteada desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la estrategia se la planteó hasta el 2020. ¿Qué decía realmente la visión de la estrategia? Yo les decía que desde el punto de vista estratégico, la visión es como el vuelo del águila. Es decir, es ver cómo me imagino yo una situación óptima, ¿no?, en el futuro, pero posesionado desde el presente. Y les ponía de ejemplo, por ejemplo, la visión que tiene la carrera de Ingeniería Forestal. Y decía la visión, la carrera de Ingeniería Forestal es una unidad académica acreditada, evaluada, etcétera, etcétera. Es decir, la visión se redacta siempre como algo conseguido, pero posesionado desde el presente. Es decir, me imagino cómo va a ser mi institución, cómo va a ser la actividad que estoy planteando en el futuro. Y para eso entonces desarrollo actividades. ¿Qué decía la estrategia o qué dice la estrategia realmente desde el punto de vista de la visión del Ecuador? Dice, el Ecuador es un país que conserva y utiliza sustentablemente su biodiversidad. Ustedes van a decir, ingeniero, ¿y la alta tasa de deforestación? Justamente por eso el Estado hace todas las medidas necesarias para tratar realmente de bajar, por ejemplo, los procesos antrópicos, lo cual se expresa en un mejoramiento en la calidad de vida. Si ustedes realmente la analizan a la visión de la estrategia, van a ver que tiene inmersa dentro de ella algunos elementos que se han ido dictando en las diferentes convenciones internacionales. Por ejemplo, los elementos del desarrollo sustentable, la parte económica, la parte social, la parte cultural, la parte ambiental. Y también tiene un profundo contenido desde el punto de vista de la Convención de Diversidad Biológica, la distribución justa y equitativa de los beneficios y costos derivados de su uso y conservación. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, ¿quién me dice el primer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica? ¿Cuál era el primer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica? Y van a ver ustedes que está contenido dentro de la visión
de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. A ver, ¿quién me dice cuál era el primer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica? A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? La conservación de la biodiversidad. Conservación de la biodiversidad. Muy bien. Segundo objetivo. Segundo objetivo. Segundo objetivo. La utilización sostenible de los componentes. Muy bien. La utilización o el uso sostenible de los componentes. ¿Y el tercer objetivo? La participación justa y equitativa. La distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad para las personas que contribuyen a cuidar. Si ustedes se ponen a pensar, los que hicieron la estrategia es gente muy conocedora. Lógicamente deben haber sido ingenieros forestales, ¿no? Miren, consideran en la visión primero redactarla de manera positiva. Es decir, el Ecuador es un país que conserva y utiliza sustentablemente la biodiversidad. ¿Para contribuir a qué? Al mejoramiento de la calidad de vida, aprovechando de manera, qué sé yo, económica, social, cultural y ambiental sus recursos, pero haciendo una distribución justa y equitativa de los beneficios y costos. Ahí están contenidos todos los elementos que hemos venido estudiando a lo largo de todos los convenios internacionales. Entonces, eso sí tiene que conocer un ingeniero, una ingeniera forestal. ¿Cuáles son las políticas básicas de la estrategia? Aquí algunos ejemplos de cómo redactar las políticas básicas de la estrategia. Primero, es necesario establecer de que las políticas y las estrategias constituyen el camino que el país ha elegido para poder realmente conservar y utilizar sustentablemente su biodiversidad. Es decir, en su momento ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales sí van a estar en el plano de estructurar políticas, de estructurar estrategias. ¿Para qué? Para que realmente sean las rutas, sean el camino, sean el sendero que el país ha elegido para poder contribuir al manejo, a la utilización sustentable de sus recursos, qué sé yo, biológicos, ¿no? Por lo tanto, entonces, el Estado ecuatoriano, para ello, se compromete a dos cuestiones fundamentales. Para poder realmente conservar, para poder preservar la biodiversidad, es de fundamental importancia que el proceso sea altamente participativo. No participante, participativo. Y decíamos que es participativo cuando las comunidades están en la capacidad de poder tomar decisiones. Si son prácticamente actores de su presente, pues tienen que ser actores también de su destino, de su futuro. Entonces, uno de los elementos fundamentales que consideran las políticas y las estrategias de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es de que el proceso sea altamente participativo. Y lógicamente que exista un fortalecimiento de las capacidades a todo nivel, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Es decir, nos interesa de que todos tengan un conocimiento cabal y fidedigno de lo que constituye la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Entonces, primero, tiene que ser altamente participativo los procesos. Es la razón por la cual el Ministerio del Ambiente siempre está socializando cuando generalmente está trabajando, por ejemplo, en un proyecto de conservación. Y lógicamente es importante tener el fortalecimiento de capacidades locales, porque si no tenemos talentos, si no tenemos realmente la institucionalidad para que los procesos continúen, generalmente pasa lo de siempre, ¿no? Inicia y termina un proyecto y ahí muere absolutamente todo. Veamos cuáles son las políticas. Básicamente la estrategia plantea 10 políticas. Miren esta manera de redactar las políticas. Las políticas dicen que no se redactan ya con verbos en infinitivo, se redactan con cuestiones de acción, como cuestiones conseguidas. Una de las primeras políticas, la sociedad considera a la biodiversidad como un recurso estratégico. ¿Dónde está contenido? En los principios establecidos en Río, que decíamos generalmente que la biodiversidad es un recurso estratégico. ¿Y por qué es un recurso estratégico? Porque generalmente debe servir a las presentes y futuras generaciones. Está contenido dentro del espíritu de lo que establece el desarrollo sustentable. Primera política, entonces. En el Ecuador, la sociedad considera a la biodiversidad como un recurso estratégico. Eso significa que en todos los planes regionales, que en todos los planes provinciales, que en todos los planes parroquiales, se incorpore en la planificación nacional, regional y local la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad. Qué buena noticia para nosotros, ¿no? Es la razón por la cual casi en todos los gobiernos provinciales, en todos los gobiernos cantonales, en todas las juntas parroquiales, se han establecido las UMAS, que son las unidades de manejo ambiental, en donde básicamente están trabajando ingenieros e ingenieras forestales en la planificación, en la conservación,
en el manejo sustentable de la biodiversidad. Tercera política, dice que todo uso comercial de la biodiversidad contará con estudios y planes de manejo. Anteriormente, en el Ecuador se permitía todavía hacer estudios prospectivos. Es decir, que si había muchas, y eso fue lo que originó mucha erosión genética de plantas como la ayahuasca, como la sangre de drago, que realmente se la llevaron, ¿no? Sin contar con los respectivos estudios y planes de manejo. Dice entonces que todo uso comercial que signifique la biodiversidad debe contar con los respectivos estudios y planes de manejo. Es la razón por la cual, si a alguien de ustedes le toca hacer su tesis en el bosque seco, que sería un estudio de investigación para poder optar su título de ingeniero o ingeniera forestal, debe tener un permiso del Ministerio del Ambiente en donde usted se compromete a que va a hacer realmente un estudio que permita la conservación de la biodiversidad. Cuarta política, dice el SNAP será fortalecido. Yo les digo sinceramente, desde que yo tengo uso de razón, desde que inicié la carrera de ingeniería forestal, yo creo que en el Ecuador no pasaban de 15 o tal vez máximo 20 áreas protegidas. Posteriormente, cuando estuve en el Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, creo que no llegaban a 40 áreas protegidas. Hoy sobrepasa 60 áreas protegidas. Fíjense que en el mes de julio del año 2020, en plena pandemia, el Ministerio del Ambiente declaró una última área protegida, que es un páramo que está en la parte de la provincia del Chimborazo, ¿no? Es decir, cada vez existe una tendencia a fortalecer, a crecer realmente el SNAP, porque el SNAP constituye la fuente, el reservorio, donde se almacena in situ la biodiversidad para las presentes y futuras generaciones. Yo por eso les decía a los estudiantes, les digo, a mí no me pregunten cuántas áreas protegidas hay, mejor pregúntenme cuánto es la superficie que ocupa el Ecuador en áreas protegidas. A ver, ¿quién me dice cuánto será la superficie que ocupa el SNAP en el Ecuador? De los 256.270 kilómetros cuadrados, ¿qué porcentaje más o menos ocupa el SNAP? A ver, ¿quién me dice? A ver, forestales, ¿qué superficie del Ecuador ocupará el SNAP? A ver, ¿quién me dice? A ver. Cerca del 20%. Muy bien, cerca del 20%. Perfecto. Más o menos alrededor de 18 millones de hectáreas. Fíjense, cerca del 20%. Entonces, es mejor decir que el Ecuador tiene el SNAP en un 20% de su superficie. ¿Y cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? A ver. ¿Cuántas hectáreas tenía el Parque Nacional Podocarpus? ¿Quién se acuerda? Y esos son datitos que a los forestales tenemos que saber, ya son parte de nuestro léxico, son parte de nuestra formación profesional. Entonces ya no son estudiantes de primero, segundo ciclo, son estudiantes de noveno ciclo para mí. ¿Cuántas hectáreas tiene el Parque Nacional Podocarpus? 146.280. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso, lo felicito, extraordinario, fabuloso, felicitaciones, 146.280 hectáreas. Entonces, quinta política, también el fortalecimiento de la conservación ex situ. Recuerden ustedes que decíamos que desde el punto de vista de la conservación, las especies pueden conservarse in situ y ex situ. In situ en el SNAP, ex situ desde el punto de vista de conservar variedades, porque decíamos, por ejemplo, que las especies, qué sé yo, no solo son las especies silvestres, sino decíamos, qué sé yo, están, por ejemplo, especies como de flora, de fauna, de especies cultivadas, de animales, qué sé yo, forman parte de la conservación también. Y una de las políticas que establece el Estado es de que hay que privilegiar también la conservación ex situ, especialmente de recursos genéticos endémicos o en peligro o prioritarios para la seguridad alimentaria. Recuerden que decíamos que es una política básica del Ecuador también garantizar dos elementos fundamentales, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria como la cantidad y calidad de alimentos suficientes para poder abastecer a la población. Y la soberanía alimentaria como el derecho que tiene la población a tener una alimentación de cantidad y de calidad. Sexta política, ¿por qué realmente en el Ministerio del Ambiente se han implementado incentivos, por ejemplo, para los que conservan los bosques nativos, a través de lo que se dio el incentivo de los bosques protectores? Porque es una política dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. No sé si ustedes han oído, qué sé yo, el plan de incentivos de los bosques, ¿no? Qué sé yo, si alguien tiene, no sé, se anota en sociobosque para poder tener un incentivo. Forma parte de las políticas básicas. Se establecen incentivos, entonces, para aquellas actividades que incorporen un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Un valor agregado es un valor adicional que puede generar un recurso. Por ejemplo, ya no tengo entonces el bosque solo por tenerlo, sino que el bosque me está generando un valor agregado, qué sé yo,
beneficio para el suelo, beneficio para el agua, beneficio para el aire, beneficio en definitiva para toda la humanidad y que definitivamente a veces es imperceptible y que cae en el plano de lo tangible. Pero también el Ecuador forma parte de una política básica este tipo de incentivos. Fíjense, en el tiempo que yo estudié ingeniería forestal, el sector público nos veía a los forestales como carpinteros, como aserraderos, ¿no? Hoy en día, el sector público y el sector privado se complementan. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos de que luego de Río, en Johannesburgo, generalmente se dio mayor importancia y mayor injerencia del sector privado? Es decir, ¿en qué nomás? En inversión en la investigación, en educación, en capacitación. Es decir, en definitiva, en el manejo sustentable de la biodiversidad. Es la razón por la cual ahora que se dio en el Ecuador existe la ley de los plásticos, en donde el sector privado está contribuyendo, también, a generar espacios mucho más limpios. Entonces, miren, otra política, entonces, fortalecer tanto al sector público y al sector privado en priorizar en investigaciones, en educación, en capacitación. Ayer me contaba un señor estudiante que está en noveno ciclo, que está haciendo una tesis con una empresa privada, ¿verdad? Que está realmente contribuyendo a la conservación del bosque. ¿Con qué finalidad? Dice que está haciendo con la finalidad de hasta cierto punto bajar un poco, el pago del impuesto a la renta. Miren, entonces, una manera como el sector privado también se ha incorporado en actividades de investigación, en actividades de manejo, de conservación, de educación. Octava política, va de la mano de la gestión. ¿Se acuerda que decíamos que la gestión es el conjunto de actividades, de políticas, de acciones, de estrategias que se establecen ya sea por el Estado o por la sociedad para conseguir dos cuestiones fundamentales? Para apuntar al desarrollo sustentable, para continuar realmente a tener un desarrollo sustentable, pero que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Y para ello la gestión entonces de la biodiversidad debe ser participativa, debe garantizar los derechos individuales y colectivos. Y es la razón por la cual en la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde 2008, se establecen no solo ya derechos individuales como habían antes, sino derechos de las comunidades, derechos colectivos que están contemplados en la Constitución. Es política la consulta previa, la participación ciudadana en toda decisión estatal que pueda ocasionar un daño a la biodiversidad. En todo realmente actividad que pueda poner en peligro la biodiversidad. Forma parte de la política. Y finalmente la 10ª política se reconoce y respeta la diversidad cultural. Fíjense lo que yo les decía. Es decir, forma parte de las políticas básicas que están incorporadas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el reconocimiento de los saberes étnico-culturales en lo que tiene que ver con los conocimientos, con las innovaciones, con las prácticas tradicionales, con los ritos, con las tradiciones, etcétera, etcétera. Es decir, estamos incorporando ese cuarto eje, que al principio el río no nació solo genes, ecosistemas y especies. Hoy sabemos que los saberes étnico-culturales y el respeto a la diversidad cultural es de fundamental importancia y que incluso se consagra en la Constitución Política de la República del Ecuador. ¿Qué principios básicos establece la estrategia? Estos son principios básicos para poderlos cumplir, principios que están directamente relacionados con la conservación, con la preservación de la biodiversidad. Tenemos básicamente 6 principios. La sustentabilidad ecológica. Lógicamente forma parte de uno de los componentes del desarrollo sustentable. Decíamos que el desarrollo sustentable tiene que ser ambientalmente o ecológicamente limpio, sano, para de esa manera dar continuidad al mantenimiento de los ecosistemas. Un segundo principio, la sostenibilidad económica. Es decir, no solo requerimos hoy en día que se conserve, sino también tenemos que usar sustentablemente los recursos, que nos permite realmente generar bienes y servicios, pero sin poner en peligro el capital natural. Es decir, debemos generar sustentabilidad económica, porque el campesino necesita vivir. Al campesino no lo podemos encerrar en su propiedad, no le podemos decir, señor, usted tiene que preservar su biodiversidad como si fuera verdaderamente una cajita de Pandora. Tenemos que darle alternativas desde el punto de vista de sostenibilidad económica para que pueda generar bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida. La precaución y la prevención. ¿Por qué? Porque decíamos que en materia de contaminación ambiental, lamentablemente la contaminación no tiene hoja de vuelta. Y no podemos esperar
una decisión o una prueba científica para poder tomar decisiones, para poder adoptar, qué sé yo, una decisión, sino que las decisiones tienen que ser de manera precautelatoria, de manera preventiva. Ejemplo, no sé, veo, qué sé yo, que en el río Malacatos o en el río Zamora baja una cantidad de contaminación. Yo no puedo esperar realmente tener certeza científica de que se hagan las pruebas para poder tomar decisiones, es decir, postergar ese tipo de decisiones, sino que tengo que adoptarlas amparadas en este principio de precaución y de prevención. Cuarto principio, la equidad. Entendida la equidad como la distribución justa, equitativa, a cada una de las personas en función de sus merecimientos. Ojo, verán que equidad no es sinónimo de igualdad. Atención, equidad no es sinónimo de igualdad, sino que es darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus merecimientos. Por ejemplo, que si un campesino está contribuyendo a cuidar la parte alta de la cuenca, en donde realmente está captándose el agua, él debería tener los mayores beneficios derivados del uso y la conservación de la biodiversidad. A él deberíamos posiblemente exonerarlo, no sé, del pago de la luz, del pago del agua, del predio rústico, etcétera, etcétera. Yo alguna vez les contaba a ustedes que yo tenía un amigo en Vilcabamba que había venido de España con un fuerte capital y había puesto un criadero de chivos desde el punto de vista ecológico en la parte de Yangana. Y yo le preguntaba a él desde el punto de vista de la equidad, ¿qué le están dando a ustedes? No me están dando nada. Me cobran desde el agua de riego, la luz, me cobran el predio urbano, el predio rústico, etcétera, etcétera. Es decir, si hablamos con equidad, significa la distribución justa y equitativa, de tal manera que todas las personas puedan tener un uso, acceso y control a los beneficios que observa o que presta la biodiversidad. En materia de contaminación, todos tenemos corresponsabilidad en la participación, ¿no? Es decir, lamentablemente la contaminación es mundial. Y yo digo que hasta cierto punto en buena hora que sea así, porque si no, lo contrario nos dejaran solos a nosotros, porque estamos coexistiendo, estamos cohabitando. Por lo tanto, todos tenemos una corresponsabilidad y una participación en la gestión, desde todos los puntos de vista, a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro, es decir, en todo el punto de vista intersectorial, tiene que haber una cuestión participativa. Y el último principio, el valor cultural de la biodiversidad. Fíjense, volvemos a hacer hincapié dentro de los principios, así como hicimos hincapié en las políticas, la Estrategia Nacional de Biodiversidad realmente hace un reconocimiento y respeto a la identidad cultural. Porque sabemos nosotros que cada cultura, que cada pueblo, tiene su propia cosmovisión, tiene una manera diferente de usar, de acceder, de controlar, de distribuir los beneficios que presenta la biodiversidad. Por lo tanto, si todos tenemos una diferente forma de usar, de controlar la biodiversidad, también tenemos que respetar ese tipo de identidad cultural. Cada cual desde su experticia tiene un conocimiento diferente de su cosmovisión. Lo que decían antes, no sé, posiblemente si a nosotros nos preguntan qué es el maíz, chuta, yo diría que para mí el maíz me genera un mal recuerdo, porque cuando yo vivía en Calera, en Malacatos, chuta, mi mamá nos daba mote y mote, ¿no? Comíamos muy poco arroz. Pero si le preguntamos posiblemente a una persona o un compañero indígena de Saraguro, le decimos qué es el maíz, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de su cosmovisión, para él el maíz significa su vida. El maíz que si yo le sirve para hierba de los animales, de los cuyes, es decir, de alimento, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los principios básicos, la estrategia reconoce el valor cultural de la biodiversidad. Pero ¿qué acciones plantea? Ya hemos visto las políticas, hemos visto acciones y ahora tenemos que ir aterrizando la política. Es decir, tenemos que irla bajando a tierra para que de esa manera se pueda hacer efectivas las diferentes políticas, las diferentes acciones y los diferentes principios que planteamos en la estrategia. Primero, ¿qué acciones plantea? Plantea acciones de carácter sustentable, de carácter de conservación, de carácter de equidad y de carácter de equilibrio de presiones. Vamos a ir analizando cada una de ellas. ¿Qué plantea en cada una de estas acciones prioritarias de la Estrategia Nacional de Biodiversidad? Si ustedes se dan cuenta, todas y cada una de las acciones están directamente involucradas a los diferentes aspectos tratados en las diferentes convenciones internacionales. Abarcan los diferentes ejes del desarrollo sustentable. Abarcan los diferentes ejes que contiene la biodiversidad. Es decir, entonces, las acciones que plantea la biodiversidad no se alejan,
No pueden estar realmente totalmente descontextualizadas del contexto, de lo que plantean realmente los antecedentes para poder elaborar la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Por eso digo que me gustó lo que decían los compañeros en antes. Estamos haciendo una revisión. Estamos realmente fundamentándonos. Estamos buscando antecedentes. Estamos buscando información secundaria para poder fundamentar nuestra política. Las estrategias, las políticas, las normativas parten de aquello, de un análisis primero preliminar, para en función de aquello no conocer errores. Yo alguna vez les contaba a ustedes cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, vino una bióloga de Quito que había tenido un acuerdo ministerial mediante el cual se iban a cortar los árboles, miren, de palo santo, del bosque seco, para poder sacar un aceite esencial que se iba a vender a una empresa de perfumes de Brasil. Y yo me acuerdo que no le dejé a la señora, y la señora se molestó y me dijo, vea, ingeniero, a usted le va a costar el puesto, porque es un acuerdo ministerial. Y yo le dije, perdóneme con todo respeto, pero me puede costar el puesto, pero yo no le voy a permitir hacer aquello. La señora se regresó y luego me hizo llamar con la ministra y tuve que ir a la ministra realmente a dar la cara. Y cuando me fui llevando el acuerdo de Veda, que fue establecido por la década del año 1970. Veda que es total, verán, total, y que es definitiva. Y esa veda se había creado entre un acuerdo interministerial. Ministerio, en ese tiempo no había Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Comercio e Integración de Pesca, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Relaciones Internacionales. Y 4 ministerios participaron realmente en un acuerdo interministerial. ¿Y por qué realmente declararon zona de veda total y permanente hasta la cota 1000 de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe? Porque justamente en ese momento habían 2 grandes conflictos en la frontera. Por un lado, la guerra que había entre el Ecuador y Perú, y desde el punto de vista estratégico, miren, los militares querían tener una cobertura vegetal que les sirva realmente de camuflaje en el supuesto de una guerra. Y desde el punto de vista de la conservación, en la parte del Perú, se habían establecido una gran cantidad de industrias parqueteras que estaban cortando todo el Hualtaco, todo el Guayacán y lo estaban utilizando allá. Entonces el Ecuador tomó una decisión y declaró una veda total. Y es la razón por la cual hasta hoy persisten los árboles y las especies nativas en el bosque seco. Saqué una copia de aquello y nos fuimos me acuerdo con el secretario abogado del Ministerio del Ambiente a enfrentar esa reunión con la ministra. Cuando llegamos, chuta, olía palo santo por todo lado. Habían llevado palo santo las compañeras que vinieron a Caloja, la empresa brasileña, y la ministra, cuando llegamos a la reunión, dijo, a ver, Víctor Hugo, por favor, tenga la bondad de exponer. Dije, ministra, permítame exponer yo en último lugar. Entonces expuso, a ver, le dijo a la bióloga, exponga realmente los mecanismos. Entonces digo, mire, saben, señores, de que esta va a ser una actividad que va a permitir mejorar la calidad de vida, que esto, que el otro, que más allá. Después me llegó el turno a mí, le dije al secretario abogado, tenga la bondad de distribuirles a todos. Habíamos llevado unas 20 o 30 copias del acuerdo de veda y les entregué. Y la ministra me dijo, ¿pero qué es esto, Víctor Hugo? Le digo, es el acuerdo interministerial de veda, mediante el cual es una veda total. No se puede topar absolutamente nada. La ministra, mientras leía, la quería matar con los ojos a la bióloga y le decía, pero no supiste los antecedentes. No conocías de este decreto, este acuerdo interministerial de veda. La bióloga dijo, no, yo no había conocido. Y miren, eso pasa cuando no se hace estudios preliminares, cuando no se consulta, cuando generalmente se toman decisiones de manera totalmente unilateral, totalmente realmente prepotente, es decir, de arriba hacia abajo. La ministra realmente les pidió disculpas a los brasileños y dijo, Víctor Hugo, quédate tú con el secretario abogado aquí por lo menos 3, 4 días para ver cómo podemos hacer. ¿Tú crees que podamos derogar el acuerdo ministerial? No, ministro, no se lo puede derogar porque fue un acuerdo interministerial. Participaron 4 ministerios y en este momento usted no lo puede derogar porque esos ministerios incluso ya no están. Se tuvo que hacer realmente una nueva propuesta porque a la ministra le habían hecho firmar, verán, fíjense, un acuerdo ministerial en base a un mal asesoramiento. ¿Quién va a hacer el asesoramiento? Ustedes. Por eso es de fundamental importancia conocer realmente este tipo de antecedentes. Hicimos realmente una nueva propuesta, ¿no? Y permitíamos que solo se puedan aprovechar ciertos elementos de la biodiversidad, solo los frutos, ¿no? Y me acuerdo que después salí en el 2008 del ministerio, se quedó aquello, no sé exactamente cómo hicieron, me parece que aquello incluso no prosperó, porque desde el punto de vista legal había realmente un obstáculo que no se lo podía hacer. Desde el punto de vista del uso sustentable, ¿qué acciones plantea entonces la estrategia?
Plantea, por ejemplo, estrategias relacionadas con los bosques. Esa es la razón por la cual cada vez estábamos hablando más de que es importante tener el bosque de pie que tumbado, porque hoy en día los servicios ambientales nos están proporcionando mayores recursos desde el punto de vista tangibles e intangibles. Hoy hablamos de la agrobiodiversidad. Anteriormente solo hablábamos de la biodiversidad, nos decían nuestros profesores, me acuerdo en mi tiempo, decían los forestales tienen que ver hacia arriba. Hoy tenemos que hablar en todas las direcciones, desde el punto de vista de la agrobiodiversidad, cantidad, qué sé yo, de especies comerciales que son aprovechadas, ¿no? De babaco, toronche, chamburo, caricáceas en definitiva, ¿no? Desde el punto de vista, qué sé yo, de la fauna, una cantidad, qué sé yo, de elementos que forman parte de la seguridad y la soberanía alimentaria. Hoy en día hablamos del ecoturismo, del biocomercio. Acuérdense de esto, biocomercio, ¿verdad? Esto es algo que se va a poner de moda, ¿verdad? Hoy todos estamos hablando del biocomercio, del biomanejo, de la bioconservación, porque definitivamente buscamos por todos los medios de tratar de generar conservación de la biodiversidad. Los recursos genéticos generalmente ya no se permite hacer bioprospección. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será bioprospección? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será bioprospección? ¿Quién me dice qué será bioprospección? A ver. ¿Quién me dice qué será bioprospección? A ver. Bioprospección. Forestales, octavo ciclo de la carrera de ingeniería forestal, ya en los umbrales del noveno ciclo. ¿Qué será bioprospección? ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí. Tiene que ver con los recursos de exploración de la biodiversidad. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué será bioprospección? Podría ser tal vez un estudio de los componentes de la naturaleza para obtener sustancias para algún uso, como por ejemplo de alguna planta que se obtiene los principios activos para algún fármaco. Excelente, mi estimada. Excelente, fabuloso, felicitaciones. El posible uso que se puede dar a las especies en base a estudios que generalmente sondean y dicen, muy bien, a ver, esta planta tiene una, qué sé yo, un principio activo y lógicamente los principios activos no se patenta la planta, se patentan las moléculas. Por ejemplo, dice, a ver, esta planta, qué sé yo, tiene una molécula que puede contribuir a curar, no sé, el coronavirus, por decir algo. Es decir, bioprospección. Eso generalmente, desde el punto de vista del uso sustentable, en el Ecuador ya no se permite hacer bioprospección, única y exclusivamente a través de un plan de manejo. Es decir, con los respectivos estudios que garantice que es para investigación científica. Entonces, cada una de estas actividades que plantea la estrategia están directamente relacionadas con el manejo sustentable de los bosques. ¿Qué plantea acciones en materia de conservación? La consolidación del SNAP. Es decir, cada vez generalmente se están incrementando las áreas protegidas. ¿Y qué mejor para nosotros? ¿Qué mejor para los forestales? Porque ahí realmente está el trabajo para nosotros, el trabajo in situ, la conservación in situ. Es la razón por la cual les digo, yo creo que yo ya hasta me he perdido, ¿verdad? Creo que ahora hay más de 60 áreas protegidas. Es mejor decir que ya tenemos incluso más del 20% de la superficie del país está dedicada al SNAP. Y cada vez se busca de consolidar. Miren, la Constitución Política de la República del Ecuador ahorita maneja 4 subsistemas de conservación del SNAP. Anteriormente el SNAP solo era administrado por el Ministerio del Ambiente, como la autoridad ambiental a nivel nacional. Hoy realmente tenemos 4 subsistemas. Tenemos el subsistema PANE, que se llama, que es el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, que lo sigue administrando el Estado a través del Ministerio del Ambiente y el Agua. Pero tenemos otros 3 subsistemas. Tenemos el subsistema que lo administran los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. Tenemos el subsistema comunitario, que lo pueden administrar comunidades ancestrales, comunidades campesinas, y tenemos el 4º subsistema que lo administra a título personal. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, había un señor que había tenido un bosquecito de huilcos en Vilcabamba, ¿no? Creo que tenía 2 o 3 hectáreas, y entonces él fue para ver si había la posibilidad de que se lo pueda incorporar dentro del sistema de protección de bosques protectores. Hoy en día existe realmente una tendencia a consolidar el SNAP. 4 subsistemas, el PANE, Patrimonio de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el subsistema administrado por los gobiernos seccionales autónomos, el subsistema comunitario y el subsistema que incluso puede ser administrado de manera individual.
Protección de especies amenazadas. Cada vez realmente existen mayores acciones, mayores actividades por parte del Ministerio del Ambiente, por parte de ONGs, por parte de organismos estatales, que permiten realmente la protección de especies amenazadas. Y fíjense lo que anteriormente era una limitante, el bosque seco. Se hablaba del bosque seco, decían, es una limitante. Es prácticamente, decían, generalmente algo negativo. Hoy lo estamos viendo como una potencialidad, porque ahí es donde se hace la mayor cantidad de estudios de restauración de ecosistemas degradados, restauración de hábitats. Es la razón por la cual una gran cantidad de recursos son canalizados hacia bosque seco para poder hacer estudios que permitan realmente la restauración de ecosistemas degradados, la restauración de hábitats. En materia de equidad, habíamos dicho que equidad no es sinónimo de igualdad. Decíamos que equidad es la capacidad de darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus merecimientos. ¿Cuáles son las acciones que se plantean en materia de equidad? La garantía de los derechos de la propiedad comunitaria. Dice la razón por la cual decíamos que la Constitución no solo ampara derechos individuales, sino que ampara también derechos colectivos. Y si ampara derechos colectivos, también valora la propiedad comunitaria. El Estado incluso, miren, ha tenido que descentralizar. El Estado ha tenido realmente que dar la administración de muchos recursos estatales, generalmente a comunidades, para que los administren ellos. Yo creo que cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, en la parte alta de Guaycimi, yendo al extremo de baja del río Nangariza, no sé si tal vez alguien lo conoce, tenemos ahí un sitio que se llama Las Orquídeas. Y aguas arriba, en contra del río Nangariza, está el centro Shuar Guaycimi, el centro Shuar, en donde realmente existía un bosque protector de las orquídeas. En este centro Shuar, en Shaime se llama el centro Shuar, generalmente se disputaban el bosque, la administración, los colonos, es decir, los mestizos como nosotros, y los nativos. ¿Qué tuvo que hacer el ministerio? Amparados realmente en la propiedad comunitaria, realmente ceder la administración de forma comunitaria, tanto a la etnia de los Shuar, como en este caso a los mestizos, a los colonos, ¿no? Solo se cedía la administración, no el uso de la tierra, no el uso de la tierra. Es decir, el Ministerio del Ambiente se seguía reservando el uso de la tierra, solo la administración. Desde el punto de vista de equidad, entonces hoy se garantiza la propiedad comunitaria. La valoración y la protección de los conocimientos ancestrales. Yo les decía a ustedes que cada vez existe una tendencia a privilegiar los conocimientos ancestrales. Fíjense que en Riobamba, por ejemplo, existe un hospital amparado por el Ministerio de Salud, prácticamente que utiliza solo conocimientos ancestrales. Cada vez se privilegia más, qué sé yo, el trabajo que hacen los chamanes, el trabajo que hacen las parteras. Anteriormente prácticamente eran perseguidos, eran prácticamente observados por la ley. Hoy definitivamente son valorados. Y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. Esto realmente contemplado en el tercer objetivo de la Convención de Diversidad Biológica, que planteaba de la distribución justa y equitativos que se deriven de la biodiversidad. Miren, está transcrito aquí el objetivo. Dentro del punto de vista de la equidad, considero que es lo más justo, de que los campesinos, que son los encargados de la conservación, del manejo, de la preservación, de la protección, sean también los que se beneficien, pues no. No es justo que ellos solo contribuyan a cuidar y que otros sean los que se distribuyan los beneficios. Entonces, desde el punto de vista de equidad, una de las acciones que plantea la estrategia es la distribución justa y equitativa de los beneficios. Desde el punto de vista del equilibrio de presiones, lamentablemente, a pesar de que la biodiversidad es tan importante en el Ecuador, sin embargo, todavía sufre de presiones. Y lógicamente por la relación beneficio-costo o costo-beneficio que producen los grandes megaproyectos. Es decir, todavía estamos poniendo en la paleta, en la palestra de la discusión, qué sé yo, la realización o no de un megaproyecto. Es decir, si es más importante para el desarrollo o es más importante para la conservación. Prueba de ello, qué sé yo, son los grandes proyectos que existen en el Ecuador y que de alguna manera ponen en riesgo a la biodiversidad, ponen en riesgo al ecosistema, pero por otro lado dicen contribuye al progreso, contribuyen al desarrollo. Entonces, a veces es importante realmente equilibrar este tipo de presiones. Hoy en día se habla mucho de la bioseguridad a través de la utilización de la biotecnología. Decíamos que la biotecnología es la aplicación práctica de la biología desde el punto de vista de la Convención de Diversidad Biológica. Hoy en día se dice que la bioseguridad y la biotecnología no pueden poner en riesgo realmente a la biodiversidad. La prevención y control de especies exóticas invasoras, ¿no? Por ejemplo, en Galápagos existe todo un proyecto, ¿verdad?
todo un financiamiento de organismos donantes extranjeros que realmente proporcionan recursos para, por ejemplo, hacer, qué sé yo, la exterminación de bosques de guayaba, de bosques de naranjo, de limón, de la mora, que son verdaderas plagas, ¿verdad? Y de control y erradicación, qué sé yo, de roedores, de perros, de gatos, de chanchos, miren. Los guardaparques salen a cazar chanchos, desde chivos, ¿no? Son una verdadera plaga. Por eso me acuerdo que un poquito en broma y en serio, me acuerdo cuando nosotros hacíamos la tesis en la parte alta de la isla San Cristóbal, y una vez nos preguntaban, ¿de dónde son ustedes? Decíamos de Loja. Ah, decían, así en broma y en serio, ustedes son también una plaga. Los lojanos sí son una plaga porque de alguna manera fueron los que se encargaron cuando colonizaron Galápagos de ir llevando sus animales. El lojano va llevando su perro, su gato, su chancho, su chivo, pero fue llevando su semillita de naranjo, de guayaba, de limón, que hoy en día se constituyen en verdaderas plantas exóticas que son invasoras. ¿Cuáles son los resultados esperados de la estrategia? Es decir, ¿qué se espera de la estrategia? Primero, un desarrollo institucional. Yo pienso que si los estados no tienen instituciones fuertes, férreas, definitivamente no puede haber una gestión ambiental adecuada. Y para ello, lógicamente, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable con sus respectivas corporaciones. Yo creo que un estado es de fundamental importancia que tenga una fortaleza institucional. Es decir, que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, sea fortalecido, pero que vaya de la mano también del desarrollo normativo. Nosotros prácticamente a lo largo de esta asignatura hemos logrado estudiar algunas de las leyes, algunas de las normativas en materia ambiental y nos hemos dado cuenta que prácticamente no necesitamos más. Necesitamos la aplicabilidad y el cumplimiento. No solo la aplicabilidad, verán, porque puede hacer que usted como ingeniero e ingeniera forestal salga a la vida profesional y aplique la ley, pero no la cumpla. Es decir, se quede en letra muerta. Usted les aplicó una multa, usted se fue y definitivamente como lo que le pasa al policía, ¿no? Captura la droga y al siguiente día lo liberan. Usted realmente aplica la normativa, pero a su vez tiene que ser cumplida. Es necesario también contar con financiamiento. Lógicamente, si no hay los recursos suficientes, no se puede implementar la estrategia. Es decir, mientras se siga disminuyendo el presupuesto del Ministerio del Ambiente, se va debilitando institucionalmente y por ende va perdiendo realmente la calidad de autoridad ambiental. Es decir, necesitamos, así como necesitamos una gestión ambiental, necesitamos también una gestión económica para poder valorar la biodiversidad, para poder, qué sé yo, establecer nuevas tendencias de certificación, de servicios ambientales. Hoy en día nos estamos dando cuenta que es mejor mantener el bosque de pie que tumbado, porque de pie, miren la generación de servicios que está ofreciendo. Miren, por ejemplo, Costa Rica es pionero en generación de servicios ambientales, en venta de servicios ambientales, en bonos de CO2 en la bolsa de valores, que los está canjeando, qué sé yo, con deuda externa, que ha contraído con diferentes organismos realmente contractuales, con los cuales realmente ha ejercido influencia de la deuda externa. La gestión de la planificación es la razón por la cual hoy en día desde las juntas parroquiales, hablan de un plan de ordenamiento territorial. Y lógicamente ese plan de ordenamiento territorial apunta a la conservación del ambiente, apunta a la conservación de la biodiversidad. Gestión del desarrollo tecnológico. Cada vez existe una tendencia, ya veíamos dentro de los principios, de la implementación de tecnologías limpias, de la transferencia de tecnologías limpias que no pongan en peligro la biodiversidad. Hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de los aerogeneradores, es decir, de energía limpia que permita realmente la conservación de la biodiversidad. La gestión de la prevención de impactos, de daños causados por impactos ambientales, y es la razón por la cual en los países comienzan a surgir estas unidades prácticamente de gestión de riesgos, para de esa manera privilegiar y proteger la biodiversidad. La gestión de la capacidad laboral, especialmente en la investigación científica, en tratar de cada vez que exista mayor capacitación de talentos humanos, ¿no? Miren, uno de los graves problemas posiblemente que tenemos todavía en el país es de que no tenemos protocolos. Es decir, la investigación no ha permitido generar protocolos. No tenemos, por ejemplo, un protocolo para determinar la transpiración del eucalipto. No tenemos un protocolo para poder determinar la fotosíntesis de una especie forestal. No tenemos ya protocolos en lo que tiene que ver con el crecimiento medio anual, periódico anual. No tenemos curvas de crecimiento. Nos hace falta tener una mayor gestión en materia de la investigación científica. ¿Cuáles son las regiones de atención especial a quienes les brinda la estrategia una prioridad? Fíjense, en buena hora van a ver ustedes que estamos nosotros también. Por eso digo que la carrera de Ingeniería Forestal de Loja, aparte de que realmente tratamos de formar profesionales de un elevadísimo valor
desde el punto de vista profesional, ético y moral, nos encontramos ubicados estratégicamente en un lugar privilegiado, ¿cierto? Yo me acuerdo que hace unos 8 años que hice un cursito de posgrado en la Universidad de Múnich para poder justamente aprender la enseñanza en escuelas técnicas superiores. Así se llamaba, mejoramiento de la enseñanza superior en escuelas técnicas y forestales del mundo se llamaba. Y cuando me tocó presentarme, me decía el instructor, me decía, ¿qué hace una escuela forestal en el desierto? ¿Qué hace una escuela forestal en el desierto? Posiblemente ahí todavía no tenía la visión de la importancia que tiene el bosque seco desde el punto de vista de la integralidad, desde el punto de vista, qué sé yo, de la regeneración, desde el punto de vista de la restauración de hábitats y ecosistemas. Veamos cuáles son las zonas de atención que prácticamente privilegia la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Por ejemplo, la Amazonía. Claro, no puede quedarse la Amazonía si en ella se alberga la mayor cantidad todavía de bosques y por ende de la biodiversidad. La parte que decíamos de un hotspot, fíjense, por eso sirven los antecedentes que hicimos, Esmeraldas y el noroccidente de Pichincha, fueron parte de un hotspot, al igual generalmente que decíamos la parte de la sierra. El Golfo de Guayaquil, y aquí entramos nosotros, el Austro y el archipiélago de Galápagos. Lógicamente Galápagos no se puede quedar fuera porque forma parte de las regiones de atención prioritaria que tiene la Estrategia Nacional de Biodiversidad. ¿Qué actividades plantea en cada una de estas regiones? Por ejemplo, en la Amazonía, el manejo sustentable de los bosques, la consolidación del SNAP, la evaluación del costo-beneficio de los grandes proyectos que se realizan, es la razón por la cual hay muchos forestales que están trabajando, por ejemplo, haciendo el conocimiento de investigaciones en la dinámica poblacional del bosque, en la incidencia que tienen los megaproyectos, que han sido petroleros, mineros, evaluación de esta relación costo-beneficio, es decir, ¿resulta mejor conservar o resulta mejor explotar? ¿Resulta mejor mantener el bosque de pie o resulta, qué sé yo, aprovecharlo para la minería? Recuperación de áreas degradadas, diversificación de la producción, ¿no? Cada vez existe una tendencia de que en la Amazonía también debe contribuir no solo a proveer madera, sino que debe contribuir también a diversificar la producción. Entonces, miren, cada una de estas acciones apuntan realmente a que la Amazonía contribuya a la conservación de la biodiversidad. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera de Ingeniería Forestal iniciando, nos decían nuestros profesores que la Amazonía tenía más del 50% de los bosques estaban en la Amazonía. Hoy en día se dice que ya solo nos queda el 40%. Por lo tanto, la estrategia busca por todos los medios tratar de conservar los bosques que aún todavía nos quedan y que por ende realmente contribuya a la conservación de la biodiversidad y a la consolidación de este SNAP en donde se conserva in situ los elementos de la biodiversidad. En Esmeraldas y en el noroccidente de Pichincha, ¿qué se plantea? Se plantea, por ejemplo, el manejo sustentable de los bosques y el desarrollo del ecoturismo. Fíjense, al igual que la Amazonía, generalmente las zonas que mayor incidencia antropogénica han tenido en materia de destrucción de los bosques ha sido el noroccidente de Pichincha y la provincia de Esmeraldas. Anteriormente daba en llamarse la provincia verde. Sin embargo, debido a la gran injerencia, particularmente de empresas industriales de madera, no particulares, que en nombre de los ecuatorianos aprovecharon realmente nuestros recursos, prácticamente en este momento se dice que la cobertura vegetal cada vez ha ido disminuyendo significativamente. Entonces, los diferentes proyectos que trabajan de la mano de la estrategia buscan por todos los medios realizar un manejo sustentable de los bosques, realizar realmente el desarrollo del ecoturismo, es decir, privilegiar un turismo ecológico hacia la zona. Y para de esa manera conservar todavía los escasos relictos de bosques que quedan en esta parte del Ecuador y que forman de fundamental importancia. Miren, yo me acuerdo que hace algún tiempo en el noroccidente de Pichincha, en la parte hay unas partes grandes de Puerto Quito, por donde pasa el Nono, por ejemplo, a Negalito. Son zonas donde pasa el SOTE, que es el sistema de oleoductos de crudos pesados del Ecuador, ¿no? Por ahí realmente me acuerdo que hubieron muchas fundaciones que se oponían a que pase el SOTE por ahí. Porque ¿qué hizo el SOTE? El SOTE destruyó una gran cantidad de biodiversidad contenida, qué sé yo, en especies, en genes, en ecosistemas, para poder realmente construir el OCP, es decir, el oleoducto de crudos pesados. Entonces, la estrategia nacional de biodiversidad privilegia
prioritariamente la conservación, el manejo sustentable, el ecoturismo, tanto en Esmeraldas como en el noroccidente de Pichincha, en donde quedan ya los últimos relictos de bosque y de maderas valiosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que los profesores nos comentaban de que las maderas más valiosas estaban en Esmeraldas. Entre ellas, por ejemplo, decían el charán, me acuerdo. Y el charán, me acuerdo que decían que tenía un veteado que era extraordinario y que la mayor cantidad de ese tipo de maderas prácticamente destruyeron de manera inmisericordia la gran cantidad de empresas madereras que hicieron en este caso, el bosque de Esmeraldas y del noroccidente, un nicho ecológico en donde esquilmaron prácticamente este tipo de especies. En el Golfo de Guayaquil, recuerden ustedes que el Golfo de Guayaquil, por la gran cantidad especialmente de bosques de manglares, el mangle, recuerden que pertenece a la familia de las Rhizoporáceas. Rhizófora mangle es el nombre científico del mangle. El mangle, pues, es una especie halófita, ¿no? Halófita quiere decir amiga de la sal. Y son una de las únicas especies que tienen un ciclo fotosintético C4. Es decir, están en la capacidad de poder vivir en este tipo de ecosistemas que prácticamente son muy difíciles de poder vivir. Miren, aquí prácticamente no podría vivir un eucalipto, un ciprés, un cedro, no podrían vivir. Únicamente lo pueden hacer los manglares, porque los manglares constituyen plantas halófitas que se adaptan a vivir en este tipo de ecosistemas que son inhóspitos para otro tipo de especies. Pero lamentablemente, debido a la gran cantidad de camaroneras que se han instalado, básicamente yo diría en toda la costa ecuatoriana, realmente han ido desapareciendo. Por ello, ¿qué plantea la estrategia? El control de la contaminación, el desarrollo de una pesca sustentable, es decir, que sea autofinanciada, que sea prácticamente de autosustentación. Es decir, no privilegiar aquellas grandes empresas, ¿no? Sino que realmente se pueda hacer un manejo sustentable, ¿no? Y lógicamente el manejo integral del manglar. Cada vez se dice que la superficie del manglar disminuye, cada vez incrementan las industrias camaroneras y lógicamente juega un papel fundamental los grandes grupos oligárquicos, los grupos monopólicos de poder que cada vez presionan más sobre este nicho ecológico que es tan importante como es el manglar. Entonces, la estrategia busca por todos los medios trabajar en el Golfo de Guayaquil, en el control de la contaminación, en el desarrollo de una pesca sustentable, pero sobre todo en el manejo integral de los manglares. Recuerden ustedes que el manglar es un ecosistema riquísimo. En el manglar podemos encontrar una cantidad de biodiversidad asociada a la riqueza ictiológica del mar, que ahí crecen conchas, crecen cangrejos, una cantidad de riqueza ictiológica que definitivamente alberga el manglar y por eso la intencionalidad de la estrategia de conservar este tipo de ecosistemas. Y puede ser que algunos de ustedes trabajen, incluso yo he visto un ingeniero forestal nuevo, verán, que salió hace unos 3 o 4 años, siempre lo escucho en el grupo que hay del Colegio de Ingenieros Forestales, que él siempre está escribiendo algunas cuestiones del manglar, trabaja creo en una ONG que está encargada del manejo integral del manglar. Ahora veamos en nuestra región, en el Austro, ¿no? En donde estamos nosotros, mire, en buena hora. La Estrategia Nacional de Biodiversidad, entonces, considera también como una área prioritaria, ¿no es cierto?, de conservación en el Ecuador, la parte del Austro. Y considera realmente la parte del Austro no porque, qué sé yo, no sé, estemos nosotros, ¿no?, sino que porque justamente alberga la mayor cantidad de biodiversidad que es necesario conservarla todavía en pequeños remanentes boscosos. Todavía tenemos nosotros algunos remanentes, por ejemplo, de cinchona, algunos remanentes valiosos como de cedro, de nogal, que es de fundamental importancia conservarlos. Y lógicamente tenemos la incidencia del avance del desierto que viene desde la parte sur, que viene tanto del Perú, que viene desde Chile, en el caso del Perú, el desierto de Sechura, en el caso de Chile, el desierto de Atacama, que cada vez realmente quieren invadir nuestro territorio. Y es la razón por la cual les decía, fíjense, nuestro bosque seco, que ocupa la parte suroccidental de la provincia de Loja y parte de la provincia del Oro, hoy se constituye en una verdadera potencialidad de aprovechamiento, de estudios, de restauración de ecosistemas, de restauración de hábitats. Yo digo, en mi tiempo que yo estudiaba ingeniería forestal, se lo veía prácticamente al bosque seco como una cuestión lastimera, como una cuestión prácticamente totalmente negativa. Hoy en día incluso tenemos en el bosque seco una reserva binacional de biosfera, ¿no?, compartida entre Ecuador y Perú. Y todos los productos que de ella se obtienen definitivamente tienen un mayor nicho de mercado porque justamente salen de este tipo de reservas de biosfera.
Yo me acuerdo que cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, contribuimos a estructurar el expediente de la Reserva de Biosfera y luego se lo tenía que enviar a la UNESCO, a París, para que se haga el estudio y posteriormente, yo me acuerdo que yo salí en el 2008, en el 2009, en el 2009, ¿sí? Se comenzó realmente a estructurar y se estableció como reserva de biosfera. Miren la potencialidad que tenemos hoy en Bosque Seco. En Bosque Seco prácticamente está la mayor cantidad, diría yo, de investigación científica en todo orden, desde el punto de vista de los ecosistemas, desde el punto de vista de la dinámica del bosque, desde el punto de vista de crecimiento de especies. Hay muchísimos egresados que están trabajando prácticamente en Bosque Seco, en diferentes trabajos de investigación. ¿Quién lo pensaría? ¿Quién se lo iba a imaginar? Que el Bosque Seco se iba a constituir en un verdadero potencial prácticamente de investigación científica para poder hacer restauración de ecosistemas, para poder hacer realmente diferentes estudios vinculados prácticamente con su dinámica de crecimiento. Y hoy sabemos que en Bosque Seco incluso existe una inmensa cantidad de biodiversidad, contenida en genes, contenida en especies, contenida en ecosistemas y también en saberes étnico-culturales. La gente realmente tiene un conocimiento muy importante del manejo de los cultivos orillados, por ejemplo, fíjense, algo que normalmente en la serranía no tenemos. Aprovechando la escasa cantidad de agua, manejan este tipo de conocimientos. La cantidad de pozos, realmente que dicen pozos someros, donde pueden extraer el agua para poderla cuidar, ¿no? El manejo realmente del ganado caprino. Es decir, miren la importancia que tiene Bosque Seco y qué bien para nosotros como futuros ingenieros e ingenieras forestales, porque ahí va a estar el trabajo, va a estar el nicho de trabajo para los futuros ingenieros e ingenieras forestales. En el archipiélago de Galápagos, lógicamente que el archipiélago de Galápagos conjuntamente con la Amazonía son la estrella, ¿no? Prácticamente son la corona, ¿no? Sin embargo, tanto la Amazonía como Galápagos, a pesar de ser nuestro referente a nivel mundial en materia de biodiversidad, sin embargo, tienen algunos antecedentes y algunos problemas, ¿no? ¿Qué plantea la estrategia? ¿Qué actividades plantea la estrategia en el archipiélago de Galápagos? Pues yo decía, el control y erradicación de especies introducidas. ¿Quién pudiera creer que en Galápagos, o sea, cuánto cuesta uno sembrar una plantita de naranja, una plantita de limón y que cargue? O una plantita de guayaba. Yo antes en Malacás me acuerdo que había plantas de guayaba, ahora ya no hay. En Galápagos son una plaga. Yo me acuerdo cuando hacía la tesis en la parte alta de San Cristóbal, alguna vez nos metimos en un bosque de guayaba que era interminable y un bosque de neblina, ¿verdad? Muy húmedo. Había lluvia horizontal, ¿no? Los árboles estaban cubiertos de musgos, de líquenes, una gran cantidad de bromeliáceas, ¿no? Entonces, en Galápagos es una actividad seria, ¿verdad? Y prácticamente es un programa que tiene el Parque Nacional Galápagos, el control y erradicación de especies introducidas, tanto de flora y fauna, ¿verdad? Fíjense, los guardaparques salen prácticamente en las lanchas, salen a Isabela, salen a Santa Fe, salen a San Cristóbal, prácticamente se van 8 días, ¿verdad?, de cacería. Y se van a exterminar, qué sé yo, chanchos, gatos, perros, porque se encargan realmente de destruir los huevos, particularmente de las tortugas. El desarrollo de una pesca sustentable, pero sobre todo el manejo de un turismo sustentable. Lógicamente, el turismo que llega a Galápagos es un turismo científico, es un turismo realmente bioecológico, es un ecoturismo, que es de fundamental importancia. En ese aspecto, básicamente es muy visitado, ustedes conocen muy bien, por personas del extranjero. Yo tuve la oportunidad de conocer gente, de jóvenes que llegaban a Galápagos y se imaginaban otra cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo que ahí en el localcito donde nosotros comíamos, había mucha gente que llegaba de Quito, de Guayaquil, lógicamente gente que tenía muchísimo dinero, con adolescentes que decían, pero esto yo no me imaginaba de Galápagos. Yo pensaba encontrarse en Galápagos, no sé, no sé, Estados Unidos, como posible Disneyland, etcétera, etcétera. Iban a encontrar los grandes almacenes, las grandes metrópolis, y no encontraban aquello. Y decían, sabiendo eso, mejor me iba a Miami, me iba a Nueva York, etcétera, etcétera. La estrategia busca por todos los medios manejar un manejo turismo sustentable. Es decir, que cada vez exista mayor conciencia en la población para poder conservar la biodiversidad. Fíjense entonces qué importante la Estrategia Nacional de Biodiversidad para los forestales. Y esto sí no puede ser algo que nosotros tengamos que dejarlo de conocer. El forestal, el ingeniero, la ingeniera forestal, tienen que conocer realmente la Estrategia Nacional de Biodiversidad, porque incluso algunos de ustedes en su momento van a llegar a trabajar en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Acuérdense de mí, ¿verdad?
Ya los veo a muchos trabajando, qué sé yo, en programas en Galápagos de erradicación de especies, en el manglar, que sé yo, en la conservación de los manglares, o en la parte de Esmeraldas, en la conservación del bosque, qué sé yo, de la parte del noroccidente, o en los bosques de la Amazonía, o en el bosque seco, o en los bosques altoandinos. Es decir, la estrategia busca por todos los medios tratar de consolidar lo que establece la Convención de Diversidad Biológica. Conclusión final, entonces. Fíjense, en la Estrategia Nacional de Biodiversidad del país, del Ecuador, se condensan todos estos elementos que hemos ido analizando a lo largo de la asignatura y que se han ido estableciendo en las diferentes convenciones internacionales. De ahí la importancia de lo que ustedes dijeron en antes. Para hacer la política tenemos que tener antecedentes, tenemos que tener conocimientos previos, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, les piden que participen en la formulación de una política o en la formulación de una normativa o en la formulación de una ordenanza en un municipio, en una junta parroquial, y no conocen, por ejemplo, que eso ya estaba normado o que realmente sale de la competencia de la institución en la cual trabaja usted. Entonces, es de fundamental importancia para poder diseñar una política, una estrategia, una normativa, una ordenanza, tener un conocimiento previo. Para en función de aquello sí establecer los mecanismos de acción, las diferentes estrategias que contribuyan a la conservación y al manejo. Y quiero terminar con esta conferencia del día de hoy con una frase que me pareció preciosa, que la encontré y que quiero compartirla con ustedes, y dice que la biodiversidad solo se ve bien con el corazón. Su parte esencial es invisible para los ojos. Fíjense qué lindo es esta frase, ¿no? Yo generalmente digo que lo esencial en la vida está en lo invisible. Es decir, en lo que no ven los ojos humanos. Por eso a mí me encanta esta frase que dice Facundo Cabral. Dice que lo más importante en la vida radica en lo invisible. Lo más importante, lo más esencial en la vida radica en lo invisible. Que los ojos humanos son capaces de ver realmente y de percibir esa parte esencial de la vida. Y él dice, por ejemplo, el amor. Dice. El amor realmente es algo invisible, pero es algo esencial en la vida. Dice que alguna vez alguien le dijo a Facundo Cabral, le dijo, pero yo me dejo solo llevar por lo tangible. Para mí funciona solo lo que puedo ver y en eso creo yo. Y dice que le dijo a él, yo no creo, por ejemplo, en el amor. Y dice que alguna vez le dijo él, mira, cuando tu madre muera y así la corten por todas partes, por ningún lado le van a encontrar el amor. Pero si tú lo evidenciaste en la práctica, realmente de lo invisible resulta lo visible. Fíjense, la biodiversidad entonces solo se ve bien con el corazón. Su parte esencial es invisible para los ojos. Bien, hasta ahí entonces la clase del día de hoy. Tengan la bondad de encender sus camaritas para ir terminando la clase. Entonces, por favor, no se olviden de seguir trabajando en la estructuración de la política, de tal manera que presentemos una ponencia técnicamente, científica, académicamente de altísimo nivel. Recuerden que nosotros somos académicos. Nosotros vamos a generar un panel foro, un evento académico de muy alto nivel, De tal manera que cuando algún día ustedes estén en la vida profesional, en diferentes roles, pueden estar en el rol de organizador, de apoyo logístico, de mediador, de facilitador, de panelista, etcétera, etcétera, tengan la idea de cómo poderlo hacer. Así que tratemos de trabajar de la mejor manera, entonces, en la estructuración de la política ambiental para poderla presentar, entonces, en el panel foro, ¿no? Bien, entonces, la próxima semana, ustedes conocen que hay el feriado, no vamos a poder tener clases, nos veríamos la siguiente, y así yo voy a seguir incrementando algún tipo de fundamentos teóricos para que ustedes vayan desarrollando de mejor manera la política. No se olviden lo que siempre les estoy diciendo de que el amor no puede prescindir de las palabras. Demostremos, hagamos sentir a las personas que nos rodean que son importantes, que son súper necesarias en nuestra vida. Ellos prácticamente no se pueden imaginar, no son adivinos para saber que los queremos y los amamos mucho. Así que no se olviden de aquello. Recuerden que en la vida todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa, ¿no? Esta clase ya es historia, ya pasó, ya es historia, ¿no? Si quieren la revisan, está en la página ahí de Leva, ¿no? Pero ya es historia. Y así es en la vida todo es circunstancial. Y no se olviden que para poder tener éxito en la vida hay que tener conocimiento, esfuerzo y actividad. Y el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Así que tranquilos, yo sé que ahorita deben estar con muchísimos trabajos, con muchísimos exámenes, ¿no? Pero recuerden ustedes que el éxito, entonces, el éxito que nosotros tenemos en nuestra vida ahora,
chuta, después se va a multiplicar, ¿verdad? Ahorita tendrán muchos trabajos, mucho esfuerzo que hacer, pero después se va a ver recompensado. Siempre, siempre el éxito está retribuido con una dosis de esfuerzo, con una dosis de esfuerzo adecuada. Así que tranquilos chicos, sigamos estudiando, estamos prácticamente ya en la recta final, estamos en la recta final de nuestra asignatura y por ende del ciclo. Y miren, ya los veo en noveno ciclo, pensando ya en su trabajo de investigación de tesis, incluso ya moviéndose en el plano personal, ¿verdad? Fíjense, ahí cuando uno comienza, que me decía ir un estudiante del noveno, ahí es cuando uno ya tiene sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, uno ya no quiere irse a la universidad porque deja de ser estudiante y pasa a ser profesional, y ahí es cuando le toca aplicar todos los conocimientos. Por eso, un buen estudiante tiene que estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Y no se olviden lo que siempre les digo, de mantener el perfil más bajo, el más humilde, el más sencillo. Como dicen, en las cuestiones invisibles, en las cuestiones sencillas, están las cosas grandes de la vida. No estamos acá para impresionar absolutamente a nadie, sino estamos para inspirar ternura, amor, comprensión, solidaridad y todo ese tipo de cuestiones que realmente nos permiten en futuro ser extraordinarios ingenieros e ingenieros forestales. Así que sin más, si Dios lo permite, nos estamos viendo entonces en la próxima clase, luego del feriado de carnaval. Que descansen, por favor, aprovechen también para poder hacer sus trabajos. Traten de ir trabajando la política de la mejor manera y no se descuiden, por favor, la pandemia dicen que cada vez está más fuerte, cuídense bastante y si Dios lo permite, pues nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego. Ingeniero, buenos días, una pregunta. Sí, claro. Lo que pasa es que tuve problemas para conectarme, no me aceptaba la contraseña. No, sí me dijeron de usted, tranquilo, mejor, a ver, no sé si llegó Cristian tal vez, Cristian Cueva, Cristian. Por favor, Leslie, que Cristian me escriba al WhatsApp para que no se perjudique. El resto ya me avisaron que tenían problemas, así que tranquilo. Yo siempre digo que la falta de tecnología no puede ser un óbice, no puede ser un pretexto para que se queden sin la calificación. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Hasta luego, que estén bien.